Buenos días, familia. Una vez más con ustedes en Compartamos un tiempo juntos. Gracias por sintonizarnos. Si ustedes recuerdan, las últimas reuniones que tuvimos entre nosotros estábamos hablando acerca del libro de Daniel que está en el Antiguo Testamento. Habíamos hablado ya de los capítulos 1, 2 y 3. Recuerdan ustedes, cuatro jóvenes fueron tomados de Judá para servir en el reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y este rey hizo algunas cosas que nos impresionan y ya hablamos acerca de eso. Hoy en el capítulo 4, pues no se aleja de la misma circunstancia que estuvimos hablando. Tú recordarás, capítulo 4, primer versículo, dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad para todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales. Parecería que al fin el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, al fin se convenció de que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios de los cielos, es el único Dios. Es el único Dios vivo. Es el único que nos da vida. Es el único que nos restaura. Pero parecería que esas palabras fueron de dientes para afuera nuevamente, porque él estaba recordando con esas palabras lo que Daniel primero reveló cuál era su sueño y segundo interpretó a través de una visión, un sentir de parte de nuestro Dios Todopoderoso, y le dio la explicación al rey. Pero el rey esta vez, rey Nabucodonosor, tuvo otro sueño. Él había soñado, no voy a leer esta parte, pero tú la conoces muy seguramente. El rey soñó que había un árbol muy grande que llegaba casi hasta el cielo, que tenía muchos frutos, y daba sombra a muchos animales, y las raíces eran muy profundas, etc. Entonces, dentro de su publicación de que nuestro Dios Todopoderoso es el único Rey verdadero, llama a Belsasar. Recordarás, es el mismo Daniel, pero el rey le cambió de nombre, y le dice lo siguiente: Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo respecto al árbol. Y yo, el rey Nabucodonosor, ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Él tenía la expectativa de que su sueño sea revelado una vez más por Daniel, porque Daniel tenía ese don dado por Dios. Recuerda, no era Daniel, es el Señor Todopoderoso quien a través de su Espíritu Santo le da ese don, esa habilidad, esa sensibilidad a Daniel para que pueda interpretar el sueño. Entonces Daniel, en pocas palabras, le explica y le dice: ay, qué pena, rey. Mira, ese árbol va a ser talado, ese árbol eres tú, va a ser talado, va a caer muchas hojas, los frutos van a ser repartidos y de pronto va a quedar solamente el tronquito chiquito, el tocón, dice la palabra de Dios, con las raíces y una correa y una cadena. Eso va a significar que vas a estar en una circunstancia bastante difícil. En otras palabras, estoy parafraseando. El rey se creía una persona muy importante. Su ego no cabía en su pecho. Y esa fue la circunstancia que destruyó al rey Nabucodonosor. Esta palabra, esta porción bíblica, creo que nos enseña mucho, trae mucha enseñanza, porque muchos de nosotros nos creemos superiores al resto de personas. Creemos que nuestras habilidades, nuestros dones, o quizás la posición social, la posición económica, nos hacen superiores a cualquier persona y nos hacen creer, igual que Nabucodonosor, que somos un árbol muy, muy grande. Muy grande, y que vemos por sobre el hombro al resto de personas, o vemos hacia abajo al resto de la población. Y tú sabes que no es así, pero muchos de nosotros inconscientemente estamos tomando esa posición y tomando esa actitud frente al resto de personas. Daniel le dijo que 7 tiempos pasarán en esas circunstancias de prueba que va a pasar el rey Nabucodonosor después de que ese árbol sea talado. Fue la interpretación del sueño. El sueño se cumple. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, recuerda, siempre estamos en el capítulo 4 de Daniel. El versículo 29, repito, dice: 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren qué grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Nuevamente, su ego no le cabía en el pecho. Estaba siendo una persona demasiado presumida, creyendo que su poder estaba por sobre el poder de Dios. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, el versículo 31,
Se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado a la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Y en ese momento se cumplió la sentencia. Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Vivió como un animal. Imagínate, el rey que tenía tanta comodidad, que tenía un ego tan grande, fue a vivir como un animal, me imagino, encadenado al tronco de un árbol, y así tuvo que vivir durante 7 tiempos. 7 tiempos, con el pelo crecido, con las uñas como garras. 7 tiempos serán 7 años, quizás 7 meses, no lo sabemos. Pero 7 días lo dudo mucho. Pero sí bastante tiempo, de tal manera que el Señor le bajó, le hizo humillar, para que se dé cuenta en dónde estaba. Mira, y con eso puedo entender de que muchos de nosotros le echamos la culpa a Dios cuando estamos pasando por una prueba y por una circunstancia que no nos agrada, o por una prueba tan difícil que a veces creemos que no la podemos soportar. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando contra ciertas circunstancias que decimos: Dios no me escucha, ¿por qué me pones estos castigos, entre comillas? El Señor no. El Señor quiere ponerte pruebas para saber en dónde estás parado tú. Si tu orgullo está muy alto, si tu vanagloria está subiendo demasiado, muy seguramente el Señor te va a bajar de ese peldaño tan grande que te has subido, para que veas en dónde están tus pies sobre la tierra, para igualarte con el resto de personas. El Señor te pone una prueba como lo hizo con Nabucodonosor. Y mira lo que continúa en esto. Yo me puedo imaginar, antes de continuar, a una persona que tenía toda comodidad viviendo como un animalito, a la intemperie, recibiendo la lluvia, recibiendo el sol, comiendo ahí en un platito cualquiera, como un animal doméstico cualquiera. Quizás tu mascota vive en mejores circunstancias. El Señor tomó esa prueba. Quizás a lo mejor tú estás pasando por una prueba igual. Quizás el Señor te está poniendo en ciertas dificultades para que sepas en dónde está tu corazón y en quién estás confiando. Si estás confiando en tu propia prudencia, si estás confiando en tu propia inteligencia, si estás tomando decisiones únicamente por tu propia voluntad, sin consultar al Todopoderoso o sin comparar tus decisiones con la palabra de Dios. Pues el Señor nos pone en esas pruebas como le puso a Nabucodonosor. Esa es la enseñanza que tiene el capítulo 4. Quizás nosotros debemos vernos siempre frente al espejo de la palabra de Dios. Así dice su palabra, así dice el Dios Todopoderoso, que siempre nos veamos cara a cara como un espejo para compararnos cuál es la voluntad de Dios y frente a lo que nosotros estamos haciendo. El versículo 34 dice: Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerle ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Mira, Nabucodonosor dice, volvió en sí, alzó la vista a los cielos y comenzó a orarle al Padre de los cielos. Ahí fue transformada su vida nuevamente, y más adelante, si tú puedes leer, fue recuperado su honra, su respeto y obviamente su reinado, una vez que volvió en sí y se dio cuenta lo mal que estaba, reconociendo de que el Dios Todopoderoso es quien hace lo que a Él le gusta, lo que a Él le place. Cuando recobré la razón, dice Nabucodonosor, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra de la de antes. Y termina el versículo 37 diciendo: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto en prueba? ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto en una circunstancia difícil? Para que te des cuenta en dónde estás pisando, para que te des cuenta en qué estás creyendo, sobre qué está cimentada tu vida entera. Por eso ahora te digo, haz un balance de tu vida. Quizás este COVID que tenemos alrededor de nuestras viviendas
Es una prueba de parte del Señor para saber en quién estamos confiando. Siempre lo estamos repitiendo eso. No creo que sea una maldición, pero de pronto puede ser una prueba que nos pone a todos nosotros, es decir, a toda la humanidad, para saber en quién estamos confiando. Pues el Señor quizás te va a poner 7 tiempos a ti, hasta que recuperes la razón y alces los ojos a los cielos y digas: Señor, reconozco que tú eres el Señor de mi vida. ¿Por qué no lo haces a tiempo? ¿Por qué no lo haces antes de que el Señor ponga una prueba tan difícil como lo pasó con Nabucodonosor? Por eso siempre recomendamos: recibe al Señor en tu corazón, cree en Él con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y Él te estará bendiciendo. Este es el mensaje para ti el día de hoy. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.